Buenas tardes. Esta es una nueva reunión del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me honro en comenzar un nuevo ciclo de conferencias de los grandes maestros para aprovechar sus ideas señeras, para aprovechar sus nuevas ideas, para aprovechar su experiencia que nos guíe en este camino oscuro de la pandemia. En esta oportunidad tenemos tres grandes maestros, Ariel Dazo, Héctor Alegría y Aida de Carlucci, que nos van a guiar por el sendero oscuro del derecho en pandemia. Vamos a hacer un conversatorio. La idea es que ellos respondan unas preguntas. Le daremos la palabra a quien quiera de ellos agregar algo. No necesitan presentación, así que vamos a los papeles, vamos a las cosas, vamos a las nuevas ideas. Ustedes saben que la pandemia ha agregado un condimento extraño a nuestra situación de derecho. El derecho, como lo conocemos, es el derecho de la situación común, la situación universal. En este caso tenemos situaciones extraordinarias que hacen que el derecho se empañe, se esmerile y nos complique la vida. Por eso necesitamos el consejo, la guía de los maestros, para que nos enseñen en un camino alternativo al derecho común, para que transitemos el derecho de excepción. Por eso vamos a comenzar con Ariel Dazo. ¿Me oís, Ariel? Te escucho. Bien. A ver, ¿cómo debería ser el derecho societario? ¿Cómo es y cómo debería ser el derecho societario y el derecho concursal en épocas de pandemia? ¿Qué te parece que debería adoptar el derecho concursal y el derecho societario en esta época tan difícil? Muchas gracias, muchas gracias. La pregunta no tiene respuesta. ¿Por qué? Pues no sabemos qué es la pandemia, ni cuándo empezó ni cuándo terminó. Esta es la realidad. Estamos frente a un enemigo invisible e implacable, desconocido. ¿Qué podemos hacer frente a él? La perplejidad ciertamente ha determinado que algunos países, por ejemplo Brasil, opten por la inactividad, o mejor dicho, continuar con la actividad, que es la inactividad en la pandemia, donde todos los países, algunos en mayor medida, otros menos, han optado por la salud frente a la economía. Considero como punto de partida que son dos bienes, dos objetivos inconciliables en la pandemia. No pueden coexistir. En la medida en que se salvaguarde uno, el otro será deteriorado. Esta es una relación recíproca. Son dos enemigos que solamente pueden, cuando concurran y armonicen, ser ambos deficientes. Ese dilema, por supuesto, está planteado en una forma tal que al derecho lo impacta directamente. Y nos lo explicamos cuando vemos cómo este fenómeno único que se ha proyectado sobre el mundo todo, sin excepciones, desde el país más importante hasta el más remoto, desde las zonas de más calor a las más frías, nos pone frente a la imposibilidad de pensar en un equilibrio de un derecho que sea aplicable a todos. La pandemia es un mal, es un virus, es distinto en cada parte, y cada parte, cada región, cada pueblo es distinto. Lo vemos nosotros. Algunos asolados por el mal, atribulados por la muerte, otros indiferentes, tan indiferentes que prohíben y se blindan, prohíben el acceso y el ingreso. En este mundo, ¿qué podemos decir de un derecho con características genéricas? Que es lo más fácil siempre, cada vez que se habla de un sistema de derecho. Nos queda solo ser objetivamente jueces, yo diría más que jueces, investigadores, exploradores de la realidad, que
alguna vez dijeron muchos filósofos, uno muy cercano, es la única verdad. Y que la conocemos ahora realmente de alguna manera, pero a través de su exteriorización, por este medio que tenemos ahora, el streaming, por lo cual podemos saber mejor, y lo constato cuando hablo con mis amigos de España, qué pasa en España, que lo que ellos mismos saben. Esta superinformación, este exceso de información, tiene por contrapartida la ignorancia respecto a tu pregunta, como a muchas preguntas. Hoy todos son incógnitas. Ni siquiera los especialistas que hoy manejan nuestra vida, ciertamente, los especialistas científicos tampoco lo saben. Discrepan entre ellos y todos con mismos fundamentos que los otros tienen tesis y tienen posibilidades. De todas maneras puede hacerse con todas estas salvedades un avance en torno a cómo actuamos y cómo actúan otros. En el caso nuestro, en el caso de la República Argentina, por si hay oyentes, como inexorablemente los hay en estos sistemas, amigos del exterior, en el caso de la Argentina, un ejemplo muy claro lo acaba de dar el Instituto Iberoamericano de Derecho Comercial, al cual pertenecemos con muchos de ustedes y particularmente con Héctor. Pero lo cierto es que esas recomendaciones están magníficamente fundadas, son verdaderamente un tratado de todos los problemas, no hay excepciones, planteados frente al derecho societario y al derecho concursal. Pero lo cierto es que todas las respuestas son, más que respuestas, un espectro muy amplio de las dificultades o de las alternativas posibles frente a cada uno de los institutos. La pregunta es muy genérica, deliberadamente genérica, derecho concursal y derecho societario. Miren, la primera exposición en esta materia, ya antes de la pandemia, ya en el mundo normal que fue, el derecho societario guarda respeto del derecho concursal. El derecho societario y el derecho concursal tienen un solo protagonista, en la sociedad, entendida como la médula del sistema económico. Se llamará empresa, con lo cual genéricamente abarcamos otras formas, otros tipos, si se me permite la expresión en nuestro país, ya existen sociedades atípicas. Lo cierto es que el derecho concursal, que ha avanzado muchísimo, no tanto porque recién ha llegado a los límites que tienen ya adquiridos otros ordenamientos societarios, como los de los países avanzados, Estados Unidos, Francia, España, Italia. Lo cierto es que nuestro derecho societario estaba dormido y despertó a fines del siglo que pasó, con una cantidad de principios novedosos instituidos recientemente, sumamente discutidos, muchos de ellos con el entornecimiento de la autonomía de la voluntad. Esa voluntad que los sujetos justiciables hoy tenemos limitado por nuestro encierro. Es verdaderamente una verdadera jaula habitada por pájaros de todos los climas, de todos los colores, de todos los hábitos y todas las costumbres. El derecho concursal es al derecho societario lo mismo que ambos son a la empresa, con una diferencia dirimente. Para la sociedad o la empresa in bonis, el derecho societario. Y donde no llega el derecho societario, el derecho concursal. Donde mueren las palabras, muere la música.
había dicho Goethe o Shakespeare, se le atribuye a ambos. Yo había dicho, donde muere el derecho concursal, perdón, el societario, nace el derecho concursal. Vino aquí Carsten Smith y dijo también su, digamos, sentencia. Donde el derecho societario no alcanza, lo ayuda, dijo discretamente, el derecho concursal. Esto es el tema concreto, derecho concursal y derecho societario en la pandemia. Principio, rige el derecho concursal. El derecho societario y sus institutos claves quedan de alguna manera insuficientes y más aún, yo diría desplazados, como explicó Carsten Smith, diciendo que aquella frontera que siempre existió y que nunca fue pacífica, pero que armonizaba en función de la economía y fundamentalmente la necesidad, ahora se ha tornado inexistente, porque aquel territorio, como le gusta decir a Raspal, que es el territorio del derecho societario, es invadido por el derecho concursal cuando la empresa está en cesación de pago. Estoy hablando en pretérito. Esto ya es pasado. El derecho concursal y la necesidad de proteger a la empresa y mantener con ella la actividad y el empleo como valores de la subsistencia de la paz social en la sociedad ha desplazado completamente la frontera. Y la cesación de pagos ha dejado de ser el límite para convertirse, en cambio, en una frontera o en una tangente totalmente lábil, totalmente perteneciente al territorio que era del derecho societario. Y estas son las dificultades, las meras dificultades, la mera amenaza de la insolvencia, el juicio de los propios administradores, como lo establece la ley alemana, en el sentido de que es verosímil que van a llegar a la insolvencia. La misma ley francesa invade, y ya lo dirá luego la profesora Aida Kemmermacher, lo dirá porque es su tema, cómo y en qué medida un episodio totalmente previo que se llama conciliación, que ni siquiera es necesariamente judicial, regulado precisamente en la ley francesa ya en el año 2005 o 2002, no recuerdo con precisión. Lo cierto es que la ley de Sauvegarde plantea o muestra la tremenda invasión del derecho concursal en el ámbito del derecho societario. Y no digo en el ámbito societario, porque también es societario el derecho concursal. Esta es quizá la médula de una respuesta frente a cómo concilian. Conciliar y deben conciliar, porque es el mismo sujeto, el presupuesto subjetivo de los conflictos societarios y los conflictos concursales. Pero en materia concursal, donde el derecho concursal era algo así como el de la terapia intensiva, ya dejó de ser la terapia intensiva. La quiebra ya no existe. Más aún, fue sacada del diccionario por la propia ley italiana, por el propio gobierno italiano, que en las directivas para la nueva ley italiana, vigente ya pero no aplicable, es decir, sancionada pero no aplicable todavía y prorrogada todavía en su fecha de comienzo de vigencia, establece expresamente que no se llamará ley de quiebras porque lleva ya inmanente la palabra misma, la terminología usada, un bien disvalioso que no solamente constituye el objetivo de un procedimiento, sino
efectivamente la evitación de ese procedimiento. Señores, la quiebra no existe, ni aunque quiera el fallido quebrar. Y lo tenemos en nuestra ley. El juez no puede decretar la quiebra de una sociedad en la cual se reúnen las características de aplicación imperativa del artículo 48. Este es el escenario donde se desarrolla la pandemia. Y entonces, en la pandemia, el derecho de la pandemia, eso, terminé, en mi tiempo veo señales de choque. Tiago, quería incluir algo, que previniendo los asistentes, ahora sí, previniendo los asistentes de nuestra admiración por Carsten Smith y presumiendo que estamos de acuerdo en el sentido de la autonomía absoluta del derecho concursal por sobre todos los derechos existentes, el laboral, el civil, el administrativo y hasta el penal. No tienen por qué compartirlo. No tienen por qué compartirlo. Exacto. La pregunta siguiente sería, ¿cuáles serían en el futuro, tras el fin de la pandemia, las notas características del nuevo derecho que debería avanzar a pasos firmes? Bien. En el futuro, ruego a ustedes tengan presente este introito a la primera pregunta. Le futur est inconnu. El futuro es desconocido, según Alexis Carrel. El futuro es desconocido. Más hoy, ¿qué podemos decir de nuestro futuro? Si no podemos decir de nuestro presente. ¿Qué será el derecho? Hoy vemos en qué medida claudica el derecho en todas partes. Tenemos un salvataje, un instrumento de salvataje, salvaje quizá, es este, el de comunicarnos por stream. Ya no nos podemos abrazar, ni comunicar, ni tener secretos. ¿Qué podemos decir de nuestro derecho? Pasa a ser un derecho inexistente que debe ser aplicado a la nueva vida telemática, a la nueva economía. Menos podemos decir aún en nuestro país, cuando en nuestro país ya estaba existente antes de la pandemia un estado económico de crisis, que subsiste, por supuesto, y subsiste en la misma medida, me refiero a la pregunta anterior, en la misma medida en que subsiste nuestra mejor posición en la lucha contra el virus, la peor posición en materia económica. El derecho concursal es fundamentalmente tributario de la economía. Y siempre las reformas han acontecido respondiendo a las demandas de la economía. Eso en todo el mundo. Y desde luego de la economía, que a su vez depende de un ministerio y de un plan económico. Dijimos que muchas veces, la economía ha pedido lo imposible, y quienes vivimos esto y hemos sido alguna vez asesores de ministros de Economía, sabemos en qué medida el derecho y sus normas son un límite para la pretensión de eficacia de la economía. Y ahora la economía no tiene la mínima eficacia. Y no sabemos tampoco cómo la va a tener, por lo menos en nuestro país, en nuestra situación.
no es la de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo imagino la de todo el mundo? Es difícil porque me tengo que traspolar a Francia, a Estados Unidos, a Brasil incluso, que tiene una situación que para nosotros, desde nuestra óptica pandémica, ciertamente, es suicida. Y cuando termine la pandemia, ¿cómo va a estar Brasil para hoy poder yo decir con la misma afirmación, con la misma certeza y con los mismos argumentos lo que acabo de decir? ¿O subsistirá Brasil y no nosotros? Porque la economía sin economía también destruye, como la pandemia. Las dificultades son muy grandes, imagino un derecho con estados institucionalmente fortalecidos notoriamente con detrimento de la autonomía de la voluntad. Así lo imagino. Lo imagino como un estado que reivindicará, quizá con razón, la condición de único instituto proveedor de salvataje. ¿Por qué? Porque lo está haciendo ahora. Porque hemos salido absolutamente de la normalidad económica. Porque estamos haciendo lo que está prohibido por los organismos internacionales de la economía. Habla en vez de la ley de competitividad. Cuando ahora la ayuda a las empresas hace que alguna doctrina diga que el capital patrimonial que ingresa a las empresas por parte del Estado autoriza. Y yo no sé realmente si no necesita de la intervención del Estado. Esto dependerá de cómo quede la economía privada. Hay países como el nuestro en que las empresas están destruidas. Todos estamos en estado concursal, porque el más leve de los estados concursal, que es la amenaza, ya está consolidado, de modo tal que estamos en la consolidación de la cesación de pago. ¿Y quién la aportará al Estado? ¿Y cómo el Estado podrá hacer la ley que regirá? Bueno, yo les puedo decir que esa es la razón por la cual un instituto de derecho concursal, especializado, integrado por los representantes más conspicuos, quizá, de América, por lo menos de América del Sur, y también de muchos de ellos especialistas en el derecho americano, el derecho anglosajón. Hace recomendaciones que deben ser leídas porque de ellas se saca conocimiento, se saca fundamentalmente una apreciación perfectamente fundada, pero no ha hecho un proyecto de ley. No lo ha hecho. El proyecto de ley quizá quede reservado para algunos aspectos, pero un proyecto de ley de quiebra genérico como el que tenemos nosotros, omnicomprensivo, incluso con el derecho del consumidor eminentemente transversal, propio, no concursal necesariamente, ese derecho puede ser manejado. Y particularmente como un instituto que creo yo se proyectará a entes privados. Es decir, conciliación, mediación, y eso estará a cargo posiblemente, si quedan, de cámaras de comercio. Porque
también, si no hay economía, ocurrirán cámaras de comercio, cámaras de la industria, a tribunales arbitrales, como ocurría cuando yo me recibí, por ejemplo. Me recibí en los 5 primeros años, hice solamente arbitraje y conciliación. Quiero terminar. Ariel, ¿Ha llegado? Sí. necesito una respuesta breve a una pregunta. ¿Necesitamos legislación de emergencia genérica para no encontrarnos, para no toparnos de nuevo con un acontecimiento extraordinario y no tener nada? ¿O necesitamos una ley de emergencia para cada emergencia? ¿Algo general? Muy bien. ¿O algo particular cada vez que nos pasa algo? Muy bien. Tenemos una ley de emergencia. La tenemos. La tenemos. Fue buena. Fue buena. Resultó muy buena. Muy buena. La ley de emergencia fue aquella del 2001, la 25.563, que consistió en las formas de suspensión de las relaciones que prohibieron pagar y prohibieron cobrar. Se derogó inmediatamente. La ley posterior, la ley previa a la 24.522, a la ley de emergencia del 2001, continuó funcionando. ¿Por qué? Porque se restableció la economía, porque nunca la economía estuvo en las condiciones en que está ahora. Se habla del 2001, no era lo mismo. No era lo mismo. Los economistas, algunos de ellos le equiparan, no era lo mismo. Las condiciones de hoy son mucho más serias y mucho más apremiantes. Vienen, digo, de un periodo de paz y sosiego. ¿Por qué? Porque hasta la pandemia lo teníamos. La ley de emergencia que regiría tendría que establecer sistemas de financiación de las empresas. Y es lo que hacen hoy las leyes de los países que tienen legislación en la pandemia. Y amplían extraordinariamente el ámbito de la financiación. Sin embargo, vemos que es insuficiente, porque es el Estado el que financia. No pueden financiar ¿quiénes? Aquellos que, de acuerdo a las últimas legislaciones, tienen el derecho prededucible. Es decir, la garantía de que si su aporte, su financiación, que está dada conociendo el riesgo, por eso tiene la garantía de la prejudicialidad, la prededucción, cobrará a su vencimiento aunque esté quebrado. Eso lo establece España, Italia, Francia. Esa sería la respuesta. Pero, ¿cuál es esa financiación? ¿Quién la hace? Según Richard, por ejemplo, la va a hacer la capitalización del acreedor, o la puede hacer. Tengo en cuenta al respecto que la capitalización es un derecho que solo se puede ejercer con derogación del derecho de preferencia, en condiciones especiales, de particular interés, de extrema necesidad y también solamente en caso en que no pueda existir sino ese tipo de capitalización. Y la capitalización no se practica nunca en el concurso, que no sea en virtud de un acuerdo en el cual se inyecte este dinero. Por lo cual, el derecho concursal será el dirigido al salvataje de la empresa de la misma manera que lo es hoy. Ariel, muchas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Pasamos perdón por el tiempo robado. Pasamos al maestro Alegría. Héctor, ¿me estás oyendo? Héctor.
Héctor. Ahí está Cecilia, veo. Y mi hija. Silencien los micrófonos de todos menos de Héctor. Ahí Por está favor, Héctor. silencien los micrófonos de todos. Ya Héctor, está. Ya está. ¿querés que contestar algo a las consideraciones de Ariel o pasamos a las preguntas? Lo que yo puedo decir es que realmente lo de Ariel ha sido una pequeña maravilla. Pero viste que dijo que era una pregunta sin respuesta y estuvo media hora hablando. Sí, en tan pocos minutos sintetizó algo muy profundo y que realmente nos obliga a pensar. Yo creo que es significativo lo que él dice, pero quizá estamos en un momento en que él lo dijo bien, esas viejas concepciones del derecho concursal, la igualdad, y, la universalidad, tantas cosas que se han dicho hoy son casi un poco ilusorias. Y la necesidad se enfrenta a hacer otra cosa. Y esto es lo que tenemos nosotros que en estas conversaciones, creo, con poca posibilidad de cumplirlo, pero por lo menos iniciar a verlo. ¿Qué cosas tenemos que hacer para salir de una tradición que ya no funciona? Y Bueno, Ariel hablaba de financiamiento sí. de empresas. Dado el contexto en el cual estamos sumergidos, ¿cuáles serían las reformas concursales y económicas para la recuperación de las pymes que están sumergidas totalmente? Hay el 60% de dificultades en las pymes. Entramos a mi punto, porque casualmente mi punto es ese. Adelante, adelante. Entramos en mi punto, entonces. Adelante nomás. ¿Verdad? Se lo expropié. Bueno, mascarudo. Bueno, son dos puntos los que tengo. El primero, el que tú dices, el de reflexionar sobre qué tiene que ver la pandemia con la crisis y cómo se influyen recíprocamente, porque podría decirse que esta es una situación absolutamente novedosa para nosotros. Podemos imaginarla en el pasado, pero yo no vi nunca una modificación o una preocupación por los juristas tradicionales sobre las pandemias y los concursos. No lo vi. Podría ser que haya transcurrido sin demasiada visibilidad. Ahora, yo lo que quiero decir ahora es esto. Quizá algunos me vean demasiado severo con lo que voy a decir, pero quizá es lo que nos mejora la inteligencia a este respecto. La pandemia y la crisis. La pandemia ha tenido una profundidad tan importante y a su vez una diferencia tan significativa entre los distintos países. Entonces, la pandemia no ha sido solo un fenómeno aislado, un fenómeno pasajero, sino que ha sido algo que ha penetrado también en la situación económica, social y cultural de los países. De manera que ya no podemos creer que esa crisis es solamente sanar a los enfermos. No, no. La crisis es volver a recuperar como se pueda el tejido social, el tejido económico, el tejido cultural y el tejido humano de todos los países. Por lo tanto, no creo que los sistemas comunes sirvan para resolver la crisis. Por lo menos que la crisis en lo concursal sea lo único que podemos hacer. Creo que no es así. Hay mucho por hacer y medidas que requieren mucha inteligencia, mucha sagacidad y mucha compenetración de aquellos que la tomen. Porque nuestra crisis en su naturaleza es distinta de otras. Acá la crisis ha alcanzado
a todo el mundo estoy diciendo a todas las personas de grandes extensiones, y además no es una crisis financiera, ni es una crisis puramente económica, es una crisis, como dije antes, que alcanza a lo financiero, a lo económico, pero básicamente a situaciones básicas o fundamentales de la calidad de vida de la humanidad. ¿Qué quiero decir? No la resolvemos con soluciones concursales. Lo que sí es imprescindible decir que es necesario que haya reformas concursales para estar de acuerdo con la crisis, pero no creyendo que nos van a resolver los problemas, sino se pone un poco más de generosidad en esa solución. Acá pasa al segundo tema, la estrategia de superación. Acá la estrategia no es inyectar fondos en el sistema financiero o tratar de pulir el sistema financiero como fue la crisis de 2001-2002, sino que aquí el sistema financiero parecería, aunque no es así, pero parecería estar fuera del centro del problema, y otros son los problemas que causan significativo y mejor dicho, momentos de inquietud en todo el mundo. Y acá hay una cosa importante. Esto no lo arreglamos con una ley que sale pasado mañana y se implementa a través de 2 años. Eso tiene que ser una cosa inmediata. El tiempo no nos espera, porque de lo contrario se va a profundizar la crisis. Y el objetivo primordial de resolver esta crisis y de los sistemas concursales que la van a implementar de alguna manera, no es la sanidad de economías particulares, sino el objetivo primordial es resolver la afectación genérica de unidades económicas y unidades familiares que han sufrido esa crisis. Es decir, no estamos en la conservación de la empresa de la vieja usanza. Estamos en una recuperación de la empresa. Estamos en una... Volvamos a darle a las empresas que han sido dañadas los medios para que puedan continuar en la sociedad. Advertamos esto. No estoy diciendo que el Estado se haga cargo de todo, pero estoy diciendo que el Estado no puede decir, bien, yo ya di una ley de quiebra y unos créditos para fulano y mengano y ya está. No es cierto. Creo que tiene que haber un sistema en el cual, digamos, alguien, que no imagino quién va a ser, pero alguien tendría que tener a su cargo la recuperación de la sanidad de la economía individual de los que fueron afectados. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de que esos afectados se resarzan de los males ocurridos y además ellos sean los que van a contribuir a, ya ahora desde el punto de vista macroeconómico, al funcionamiento de la economía global. Pasamos, si quieren, al rol del Estado que yo veo. El rol del Estado ahora no va a ser un Estado puramente asistencial. El Estado tiene que ser asistencial, pero, advierto, tiene que hacerse cargo del problema. Pero ¿cómo? Usted es un señor que está con las corrientes más colectivistas. No. Porque estamos en una situación diferente. No sé si para un poco ponerme al nivel de Dazo, que hablaba de los españoles. Los españoles sacaron una ley en 2003 que era perfecta, con el criterio alemán que lo había inspirado. Pero ¿qué pasó? La tuvieron que reformar prácticamente toda hasta hoy, dándose cuenta de cuáles eran los fenómenos reales que tenía la economía de su país y cuáles eran la salida de las crisis. Nosotros tenemos que a ese Estado decirle, no me dé leyes, deme acción a los fines
de la recuperación de las unidades económicas. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que me dé acción para recuperarlas, para guardárselas. Por el contrario, creo que hay que recuperarlas y, como pasó ayer, he visto, enviarlas otra vez a su ámbito. Es decir, la empresa privada que siga siendo empresa privada, pero una economía que se haya puesto al día. Fíjense ustedes, cuando hablamos de pandemia, y lo podemos hacer todo, de alguna manera juntar, ¿qué hace el Estado? Se hace cargo de aquello que ha pasado en la comunidad y que no es culpa del Estado. La pandemia es la pandemia. Se habrá gerenciado mejor o peor, pero no es la principal responsabilidad del Estado. Eso sin duda. Y sale y en este momento los fondos más importantes que salen del Estado, aparte de los ordinarios para su propio funcionamiento común, son los que están dirigidos a prevenir y a resolver los temas del coronavirus. ¿Por qué? Y porque lo tiene que hacer el Estado, no hay nadie que lo haga eso. Y a las empresas que han quedado exhaustas, ¿quién le va a recuperar? ¿La empresa grande a la chica? Yo creo que estamos, es decir, el Estado tiene que estar aquí no confundiendo su rol, porque él es el motor de la solución en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, tenemos que hacer un sistema donde haya un gran empujón del Estado y una gran, algo así como un super controlador, que no sea, por supuesto, un tirano y nada por el estilo, de que eso funcione. Y que se vean, en definitiva, las soluciones en beneficio del país. Las soluciones finales de todo esto es, uno, no basta una ley de concursos. No basta un pequeño monto para darle a las empresas que están más carenciadas. Tenemos que hacer una gran inversión del país para resolver su fisonomía como es. Como se ha ido armando durante todos estos años. Tantos años de vida de país independiente, hemos formado una característica de nuestra manera de ser. Y esta ha sido afectada con la pandemia. Bien, démosle a nuestra manera de ser lo que ya tenía para que siga adelante, o mejorémosla si podamos. Con lo que quiero decir que no es un plan puramente legal, sino que tiene necesidad de que haya una acción del Estado coordinada con los dirigentes de la sociedad civil y dirigida a rescatar las unidades económicas y a darle al panorama económico lo que pudo tener en consideración a la calidad humana de su pueblo. ¿Dónde podríamos terminar con estas cosas? Primero, yo creo que hay que poner un límite mínimo por debajo del cual los que no han llegado a esa manera, esa posibilidad de tener algún sustento económico, no solo tengan la posibilidad de que el Estado lo ayude, sino que lo exonere de aquellas culpas, de aquellas deudas que pudiera tener. No tiene sentido. Sería como aquello de que el pretor no se ocupa de las cosas mínimas. Si acá tenemos una serie importante de personas que están sufriendo por poco dinero. ¿Y por qué sufren? Porque nadie se los provee y porque no pueden trabajar. Entonces, no solo tenemos que olvidarnos de su deuda, sino tenemos que darle una posibilidad de seguir adelante. Luego el rescate de las sociedades, o de las relaciones económicas. Esa es la que estamos más acostumbrados los comercialistas y los concursalistas, es decir, volver a la empresa a darle un perfil que sea adecuado a su mercado. Pero también la fusión al estilo francés. Es decir, señor, busquemos novios para que se puedan casar y luego puedan generar otra empresa más fuerte y más económicamente ponderable. Y finalmente también el concurso parcial, que está en algunos de los proyectos. Y una cosa muy importante, finalmente, y termino, el régimen tiene que ser simple.
No es para que haya 14 abogados estudiando qué quieren decir y no se olviden 18 papelitos, 25 fotocopias, 32. No, no. Sacrifiquemos lo que tengamos que sacrificar para que esto se resuelva rápido. Entonces, si el señor empleado público no pudo completar el artículo 4 del inciso 24, bueno, no importa, salgamos. Yo quisiera un estado ideal para mí hoy, pero imposible, ¿cierto? Es, bueno, todos los pequeños empresarios y las familias tienen condonada toda su deuda. Sigamos adelante. No se puede, tenemos que hacer otra cosa, pero hagámosla con inteligencia, que no sea un no se puede. Primera parte cumplida. ¿Y hay proyectos de recuperación en ese sentido? ¿Hay alguna idea de refinanciación, alguna cuestión que ampare esos caminos? Bueno, ante todo yo quiero decir que yo me estuve refiriendo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? No otras, quiero que quede claro. Pero sí, hay proyectos. Yo no sé hasta qué medida yo puedo hablar de todos, pero supongo que sí, porque me han llegado, yo no soy miembro de la comisión o de alguien parecido a la comisión. Pero en los proyectos presentados, ¿qué innovaciones hay? En general, suspensión de pedido de quiebra y de declaraciones de quiebra y presentación y trámite de concursos preventivos y de APE y suspensión de ejecuciones y subastas. Esto está visto. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, a veces hay 3 meses, otras veces para otras cosas hay 180 días y en definitiva computado de distinta manera. La mayoría de los proyectos se refiere a esto y creo que es algo que hay que darlo por, si diría yo, un poco forzadamente descontado. Otra cosa importante, que está muy bien lograda en uno de los proyectos, es la habilitación de contrataciones con el Estado a personas físicas y pymes. Es tradicional que todos los regímenes administrativos dicen que si el que se presenta no tiene problemas de quiebras, de concursos, de ejecuciones, no puede contratar con el Estado. Peor, en el año 2001 se pensó si no quedaban derogadas o caducadas las concesiones que el Estado había dado a personas que tuvieron un problema concursal. Lo cual se da cuenta que en aquel entonces era realmente significativo por lo reciente que habían sido algunas nacionalizaciones y desnacionalizaciones, es decir, privatizaciones. Yo creo que está muy bien que haya una habilitación de contratación con el Estado a personas físicas y pymes que puedan tener dificultades económicas. Porque es cierto que hay una menor seguridad, pero creo que hay un mayor restablecimiento de uno de los elementos que puede hacer que la comunidad tenga recuperación. Otro, habló el doctor Dazo, contemplación de financiamiento postconcursal y para capital de trabajo. Segundo, empezó a funcionar el teléfono. Es decir, esto quizá, desde que yo tengo memoria de dedicarme al derecho concursal, es quizá uno de los temas más difíciles de concretar. Las distintas legislaciones han ido dándole alguna cabida, pero me parece que no es fácil lograr hacerlo con los medios que dan esas legislaciones. Porque esas legislaciones ven al que está en concurso como un sujeto de crédito más, igual que cualquier otro. Entonces le dicen, usted no, pero no puede ser, ha pasado. El gobierno ha dado, el gobierno actual, ha dado una serie de financiamientos a ciertos sectores y los bancos le dicen, no le puedo dar el crédito porque no reúnen ninguna de las condiciones. Es que acá no tenemos que olvidar las condiciones, tenemos que ver el fin.
Yo no sé si me da el tiempo, contaría una pequeña anécdota, ¿no? Basta ver. Contaría una pequeña anécdota. En Brasil, ustedes saben que en cierta época, de los 70, hubo un gran financiamiento del Estado para el desarrollo de la industria básica, que no tenía. El hierro, el papel, la industria petroquímica y así. Y se desarrolló muchísimo, con planes del Estado, que cedía sus impuestos para que esto fuera hecho. Claro, hubo algunos casos en los que esto fracasó y se perdió el dinero. Y en una reunión aquí, donde los miembros de la bolsa, porque se hizo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y todo el mundo miraba, y todo el mundo decía, no, pero no puede ser que el Estado ponga dinero y después no haya podido ser dado su objeto. Y yo dije, pero escúcheme, nosotros tenemos una industria petroquímica, nosotros tenemos una industria de papel, nosotros tenemos, eso es lo que queríamos nosotros. Si se perdió algo, bueno, está en la cuenta, pero no para interrumpirla. Y creo que ahora es lo mismo. Para financiamiento para capital de trabajo, tenemos que darlo a pesar de que tengamos la sospecha de que no nos vamos a recuperar. Pero creo que si confiamos algo en nuestras poblaciones, es que aquellos comerciantes y empresarios y particulares que vean que tienen la posibilidad de emprender de nuevo y volver a tener esperanza, ellos no van a hacer lo que se van a burlar del crédito. De manera que esa apertura de mano que dije antes que hay que tener, creo que debemos volver a tenerla. Bueno, hay una limitación del voto para el capital financiero que no era Fario, en una propuesta. Bueno, ya está, pero no me gusta. Una renegociación del acuerdo ante el incumplimiento del anterior o circunstancias graves. Esto es muy importante. El profesor Chomer ha dado una importante conferencia ayer en la facultad sobre este tema. Es decir, un acuerdo que está en vía de cumplimiento, pero le aparece una circunstancia como esta. ¿Qué hacemos con ese acuerdo? ¿Le quitamos la quiebra? Permitamos la renegociación, porque no es que el sujeto no midió lo que tenía que hacer, el sujeto incurrió en un grave error, o se metió en un rubro que era inadecuado. No. Lo que pasó fue que llegó una pandemia que sí, no es culpa de él, ni de sus socios, ni de sus clientes, ni tampoco del Estado. Con lo cual, ¿por qué no renegociamos el acuerdo que sea útil para todos? Bueno, esto que parecía un violar el Sacra Sanctorum, algunas legislaciones ya lo han hecho. Y están en nuestro proyecto, están casi todas. La conciliación concursal extrajudicial. Evidentemente es algo muy parecido a lo que en alguna medida hacen los franceses. Y que me parece que tiene buena posibilidad de ser un éxito en Argentina y es necesario. No creo que tengamos que ir a cumplir todos los procedimientos con carácter formal que estamos acostumbrados a cumplir. Tenemos que tener una solución que se ha visto muy razonable, y ayer he leído un economista importante argentino que salió de su común manera de hablar, en el sentido de lo que normalmente él trata todos los días, y decía, ¿saben qué? En definitiva, una simple resolución indicativa logró resolver la crisis empresarial en los 2001 o 2. ¿Por qué? Y bueno, porque se dijo, John, ustedes pueden hacer un acuerdo extrajudicial y no se lo lleven a nadie, y si quieren llévenselo al juez, y si quieren hacerlo total bien, y si lo quieren hacer parcial, está bien. Y esta solución permitió abordar muchos problemas que si no serían absolutamente imposibles, o que hubieran durado años para ser logrado. De manera que no va a ser que esta
conciliación concursal extrajudicial tiene posibilidades. También el procedimiento, también digo porque son dos alternativas que se han dado, procedimiento de reestructuración empresaria simplificada, que le llamaron PREA, que ya tenía, esto lo tengo que decir, pero si no, se me va a caer mi amor propio. En el año 2001, 2002, con el profesor Anich y a otra persona que no me acuerdo quién era en este momento, hicimos un proyecto de reestructuración empresaria simplificada, pero lamentablemente no salió. Allá en esos años la velocidad era demasiado grande como para que lográramos asirla. Entonces también es para nosotros un modelo. Cuidado, no demoremos, porque se nos van a ir las circunstancias adecuadas de la cosa. Y luego está el tema de la alternativa de saneamiento de consumo, de acuerdo extrajudicial por componentes y concurso preventivo, que están en un interesante proyecto que se llama Proyecto ARCA, de algunos profesores que lo han elevado y que, bueno, contribuye a formar opinión de todo esto. Esto es lo que puede pasar. Como ustedes ven, casi todas las cosas que se mencionan acá son ajenas a la realidad actual. Pero dejar la ley solita para que pelee sin esto, no va a tener éxito. Y no vamos a tener éxito en reflotar la economía del 80% de los factores económicos del país. Y necesita esto un sacrificio. De todo, sí, como lo hicimos lo estamos haciendo para la cuarentena, y además lo reunimos ahora para salvar a las empresas de una muerte segura. Pues, gracias. Héctor, muchas gracias por tu consideración de compartir ideas tan originales con nosotros. Ariel, ¿querés hacer alguna consideración brevísima? Sí, por supuesto, pues larguísima. Breve. Bueno, las consideraciones son totalmente de acuerdo con lo explicado por Héctor. Vamos a ver, si una nueva ley se establece, tiene que ser totalmente flexible, totalmente flexible. El ingreso a la prevención, es decir, a la paralización, si volvemos a la normalidad, a la nueva normalidad, la paralización de las agresiones, incluso los del Estado en el cobro de impuestos, debe ser suspendida, es decir, debe ser paralizada. Los intereses también deben ser paralizados o de alguna manera controlados. No se sabe cuál será la solución porque moneda no tenemos. Y sin lugar a dudas, esta emisión de acuerdo a necesidades, pero no de acuerdo a lo que es una política monetaria equivalente a los medios de producción, en este caso vamos a terminar, sin lugar a dudas, con una inflación incontenible. Lo que habrá que hacer entonces es admitir, como hizo la Cámara en el caso Oil Combustibles, el ingreso al concurso preventivo sin condiciones de admisibilidad de ningún tipo, así sea el concurso preventivo de un delincuente o de Al Capone. Lo que importa es que se mantenga la empresa. La empresa debe salvarse. El empresario irá donde tenga que ir, a la cárcel o a la indigencia, donde fuere. Pero el procedimiento debe abrirse para que de esa manera el Poder Judicial, en sustitución de lo que inexorablemente va a ocurrir también, pero no con soluciones erga omnes, en la conciliación extrajudicial, la mediación, etc. La flexibilización debe admitir el ingreso sin ningún tipo de limitaciones, diciendo que los ha cumplido con tal cosa, nada más. Así tramitó el combustible, tramitó íntegramente, casi hasta la terminación del periodo de exclusividad, casi. Y no se había abierto el concurso, con lo cual la Cámara le ordenó al juez
que abriera el concurso, pero que diera validez, como establece la doctrina italiana, a todo el procedimiento realizado ante el juez incompetente, y en tanto cuanto del mismo no se habían desarrollado anomalías, fraudes ni daños. Esto nos está diciendo que la celeridad de la respuesta que pide el doctor Alegría es cierto, es cierto. Podremos seguir en esta pandemia toda la vida. No digo en la pandemia de salud, sino en la pandemia económica. Los que sobrevivan a esta pandemia van a tener necesidad del derecho concursal flexible, amplio, como establece la ley alemana, con el derecho de que la financiación lo hagan los propios socios. Los accionistas son los únicos que pueden salvar su empresa. Tendrán el dinero acá o en el exterior, como lógicamente lo tienen todas las empresas que trabajan en el ámbito internacional y en las grandes empresas. Ariel, le cedemos Termino, la palabra. gracias por todo. Ya sé que me querés cortar tremendamente, pero tenés mucha razón. Tenemos que escuchar la Aida y estamos todos expectantes. Gracias. Aida, gracias, Ariel. Aida. Bueno, sí, te oigo Aida, perfectamente. yo escuchaba los puntos de Héctor, y uno de los últimos puntos era la preocupación por un procedimiento ágil para el sobreendeudado, consumidor, persona física. Bueno, la definición la dejamos para después, pero había una preocupación en uno de los puntos de Héctor. ¿Hay respuestas eficaces al sobreendeudamiento? No sé si en pandemia, pero ¿hay alguna novedad, alguna ayuda en esta época pandémica? Bueno, déjame decir antes que nada que desde que la pandemia está entre nosotros, recuerdo prácticamente todos los días a un filósofo francés, Edgar Morin se escribe, a quien Naciones Unidas, antes de que entráramos en el nuevo milenio, le pidió un informe sobre cómo debía ser la educación en el nuevo milenio. Y él escribió entonces un documento que se llama Los 7 Saberes en el nuevo milenio, que ustedes pueden googlear y lo van a encontrar. ¿Y por qué me he acordado tanto yo de él? Porque él dice allí que nosotros hemos sido educados, y ojo, no solamente en la Argentina, sino en la mayoría de los países del mundo, en los mares de las certezas, ¿sí? Los profesores nos enseñan qué es lo que hay, cómo se interpretó, cómo se saca esta cuenta, cómo se escribe tal palabra, pero nadie nos enseña a navegar en los terribles mares de las incertezas, ¿sí? Y eso es lo que me parece que nos está pasando a todos nosotros. Estamos navegando en mares de incertezas. La primera incerteza es la científica, como ha marcado el doctor Dazo cuando comenzó, y no sabemos navegar en los mares de las incertezas, porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Entonces, cuando tenemos que enfrentar algunas figuras jurídicas, como puede ser, por ejemplo, el principio de precaución, que justamente es el que rige para cuando hay incerteza científica, que es lo que nos pasa ahora, los economistas se oponen a la aplicación del principio de precaución, sostienen que es una cosa que va absolutamente en contra de las libertades económicas, etcétera, etcétera, y no sabemos ni siquiera cómo manejarnos con ese principio de precaución. Sabemos desde lo teórico que ese principio de precaución te abre un abanico de posibilidades que tenés que saber ir aplicando de acuerdo con el famoso principio de proporcionalidad para que ninguna de las libertades quede absolutamente extinguida, pero como no nos sabemos manejar con esas incertezas, tampoco sabemos manejar el principio de precaución.
Y esto me parece que es lo que nos ha pasado en todo el mundo ahora, por esta dicotomía que marcaba también el doctor Dazo al comienzo, que parecía que respetar la salud era algo absolutamente contradictorio con respetar la economía y viceversa. Y eso es lo que nos dice Edgar Morin también respecto del problema que tiene nuestra educación. No solamente no sabemos navegar en los mares de las incertezas, sino que no sabemos dialogar interdisciplinariamente. Entonces, acá se crean consejos asesores, etcétera, pero esos consejos asesores o son los médicos, sanitaristas, etcétera, los que empiezan a decir qué es lo que hay que hacer, o los economistas que están por el otro lado. Entonces, este es un problema que nosotros tenemos frente a la incerteza y frente a no saber dialogar las interdisciplinas. Entonces, la pregunta que vos me hacés, quizás el tema del sobreendeudamiento del consumidor haya sido uno de los primeros en los que la gente empezó a dialogar interdisciplinariamente. Porque, por ejemplo, en el sistema francés, que hace tiempo que comentamos, y que tan incierto es el sistema que cada 2 o 3 años empiezan a producir modificaciones, porque nada es definitivo y por lo tanto la ley tiene que irse modificando de acuerdo con las necesidades. En esa primera etapa no aparece solamente el abogado o el contador, como puede aparecer en nuestro sistema concursal, sino que viene aquel que sabe organizar la economía doméstica, aquel que si hay alguna persona con discapacidad en la casa puede decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que hoy más que nunca tenemos que ser conscientes, y insisto, no es solamente un problema argentino, este es un problema, lo decía Morin, para todos, ¿eh? Un trabajo que le pide Naciones Unidas, insisto, es que tenemos que saber que cuando hay incerteza científica, como es el terrible problema de la pandemia, nada es absoluto, porque no pueden haber absolutos frente a la incerteza. Nosotros tenemos que ir en un ir y venir y tenemos que hablar entre todos, y creo que nadie puede decir, yo tengo la solución mágica, porque nadie la tiene. Entonces, lo primero es tomar conciencia de qué poca cosa somos frente a un problema así. Que nuestros conocimientos son muy reducidos, y por supuesto, desde lo jurídico, ¿qué vamos a decir si tenemos un problema sanitario de salud que ni los mismos médicos saben de qué se trata? La Organización Mundial de la Salud un día nos dice una cosa, otro día nos dice otra, y mañana la otra. Cada vez que abren la boca esos señores, temblamos, porque temblamos frente a esa terrible incerteza y poder manejarnos con la incerteza. Entonces, caigamos ahora en el consumidor. Por supuesto que este es un problema, como lo hemos dicho siempre, y también lo ha descrito, querido Héctor, que sos el primero que escribiste de estos temas con sentido social y hoy te has reiterado en esa posición. Este es un tema de los que tienen algo, porque los que no tienen absolutamente nada, a esos señores no pueden sobreendeudarse porque nadie les da crédito. Entonces, este es un problema de los que algo tienen. O sea, este es el problema de los que nosotros creemos que hicieron el país, que es la clase media, más abajo, más arriba, pero siempre en el medio, ¿sí? Y todos estos señores parece ser, donde nos incluimos todos nosotros, que estamos en este momento por la pandemia sobreendeudados. Por ejemplo, en los diarios de Mendoza, titulares de los diarios de Mendoza, 8 de cada 10 mendocinos están endeudados. ¿De dónde o sobreendeudados? ¿De dónde sale esto? Bueno, las tarjetas de crédito que están sobreendeudadas. Casi 9 de 10 familias terminan junio, este es un título de junio, que se repite en julio, con deudas sin pagar. Las tarjetas de crédito son las vedettes del endeudamiento. Pero esto no es solamente nuestro. En España, por ejemplo, las noticias que nos vienen es que crece el número de concursos de personas físicas en el primer semestre del 2020.
y estos organismos que nos dicen que se han multiplicado por 10 y por 20 los concursos de las personas físicas. Muy bien, siendo eso así, ¿dónde estamos? ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Bueno, hace mucho ya Mazó decía que la paciencia, más que una virtud, constituye una obligación legal a la que está constreñido todo acreedor de un deudor quebrado. La paciencia. Mazó decía, señores, tengamos paciencia. Y no solamente paciencia. Otro grande del derecho francés, Georges Ripert, decía que hay un derecho a no pagar las deudas. ¿Qué es esto de derecho a no pagar las deudas? Bueno, esto también está hasta en la propia literatura gauchesca argentina. El otro día, buscando algo del Martín Fierro, me encontré algo que no conocía, pero que me pareció fantástico, de un tal Boris Elkin, que está no tan conocido como nuestro Hernández y Contanda, pero que ha escrito poesía gauchesca fantástica. Y tiene una que se llama Don Plácido, una poesía que se llama Don Plácido, que es fantástica y que se puede leer toda completa. Yo voy a leer solo algunos párrafos. Dice que Don Plácido tenía un gran inmueble, ¿no? Que los chacareros eran los que cultivaban. Entonces dice, cuando sus 3 chacareros se atrasaban en el pago, porque a veces la cosecha la sabe llevar el diablo, por no mandar desalojos, ni andar con jueces ni embargos, les regalaba semilla para que siguieran sembrando, ¿no? Bueno, y eso creo que es lo que hay que acordarse. O sea, el que algo tiene tendrá que seguirle dando a los chacareros la semilla para que sigan sembrando. Esta especie, como decíamos, del derecho a no pago que está hasta en nuestra poesía gauchesca. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, todos lo sabemos. Lo que tenemos son 2 artículos, ahí furgón de cola de la ley de concursos, ¿no es cierto? No vamos a hablar de un tema tan archiconocido sobre lo poco que sirven esos artículos. Para algunos, el hecho de que no hayamos dictado una ley que regule verdaderamente los pequeños concursos sería inconstitucional. Se ha sostenido que es inconstitucional porque el artículo 42, como ustedes recuerdan, dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. Este argumento se esgrimió en Mendoza en el año 2017, cuando reformaron el Código Procesal Civil de la provincia de Mendoza, para incorporarle un último capítulo, que también es el furgón de cola del Código Procesal Civil de Mendoza, para incorporar allí los pequeños concursos en la norma local, sosteniendo que mientras no lo hace la nación, lo tiene que hacer la provincia para poder arreglar este problema de los consumidores. Bueno, pero la verdad es que este último capítulo que tiene el Código Procesal de Mendoza, que es un código bastante moderno, más allá de todos los defectos que le podríamos señalar, ciertamente no ha tenido ningún éxito este capítulo, ¿no? Al contrario, ha sido declarado inconstitucional por una Cámara Civil y Comercial. La inconstitucionalidad deriva, según la Cámara, no solamente meterse en una materia que sería nacional y que está regulando la provincia, dejemos esto de aparte, sino porque por la manera como está regulado, sería contrario a la ley de protección de los consumidores, ¿sí? Este es un caso que le llega a la Cámara porque el juez de primera instancia ha declarado cerrado el concurso en razón de que esto que decía antes Héctor, ¿no es cierto? La falta de simplificación de los procesos. Entonces, que no había presentado esto, que no había presentado el otro, que no había notificado no sé a quién, etcétera, etcétera. Entonces, el concursado, que es un policía, apela esa decisión, una mujer policía era. Entonces, apela esa decisión porque no le permiten llegar con el concurso adelante.
Y la Cámara comienza a señalar todas las cosas que tiene este Código Procesal Civil en contra de la Ley de Protección de los Consumidores, desde las costas, desde los gastos, desde los edictos, todas cuestiones que son absurdas realmente frente a este sistema, y termina diciéndole una cosa a la Cámara que si lo hubiese escuchado el doctor Dazoy no podría decirlo nunca. Le dice, mire, a usted le conviene la quiebra. ¿Qué se mete usted con esto? Que lo único que hace es proyectar en el tiempo su agonía. Cuando usted declárese en quiebra, tiene un pasivo de 700.000 pesos, un sueldo de 25.000, está queriendo pagar con el 20% del salario, ¿cuándo va a terminar con todo esto? Preséntese en quiebra, que en un año usted va a quedar rehabilitado y termine con este asunto. Entonces la Cámara termina diciéndole semejante cosa al deudor. Y queda allí eso, queda allí esa decisión que ha tomado una Cámara bastante prestigiosa de Mendoza. En fin, quiero decir con esto, ¿no es cierto?, que tenemos que ser suficientemente flexibles para entender, como dice Héctor, estos problemas no se solucionan con los criterios tradicionales, porque los criterios tradicionales sirven para el mar de las certezas, pero hoy estamos en los océanos de las incertezas. Entonces tiene que haber algo muy simplificado, y que si hay que acordarse de Ripper y hablar de un derecho a no pagar, bueno, terminaremos con esto. Pero no podemos seguir con procedimientos ni tampoco con otro tipo de sanciones, de las que también algo se ha hablado. Por ejemplo, aquí Héctor habló de la sanción, que significa que si estás concursado, el Estado no te otorga una concesión, una licitación o lo que sea. Bueno, también para las personas individuales existen esas sanciones. Por ejemplo, si son empleados públicos, empleados judiciales, policía, etcétera, en otro tiempo era causal de exoneración, lo cual también es una barbaridad grande. Hoy, ¿no es cierto?, en la ley de policía de la provincia de Mendoza, dice que si estás declarado en concurso, no podés ascender, no puedes ascender en la carrera. Eso llegó hasta la Corte de la provincia de Mendoza. La Corte de la provincia de Mendoza, por mayoría, entendió que la norma no era inconstitucional porque el empleado público no hay un verdadero derecho absoluto a ascender, y que por lo tanto el Estado puede generarle restricciones a esto en forma más o menos. Bueno, hubo un voto en disidencia, el doctor Omar Palermo, sosteniendo que realmente no tiene vinculación el tema del ascenso con la situación concursal, y mucho más cuando se vive una situación de insolvencia como la que estamos viviendo hoy, que, como han señalado mis dos queridos amigos, el doctor Ariel Dazo y Héctor, provienen de elementos que no dependen de la culpa de nadie, sino que son las cosas que nos ha tocado vivir. Entonces, el llamamiento que yo podría hacer ahora a los que gobiernan, y menos mal que yo no gobierno, porque no sabría qué hacer, lo confieso, es que hay que empezar a hablar en términos de incertezas, y esas incertezas requieren interdisciplina, y todo lo rápido que podamos hacerlo, lo vamos a hacer siempre y cuando nos escuchemos unos a los otros. Los abogados solos nos servimos, tenemos que hablar con los economistas, los médicos solo nos sirven, y tenemos que generar estos espacios en donde cada ciencia traiga lo poco que se sabe frente a este problema. Aida, yo recuerdo en los años 90 la dicotomía que había entre la Suprema Corte de la provincia de Mendoza y la sala D de la Cámara de lo Comercial. Me acuerdo porque yo era el secretario de la sala, no porque tenga mucha memoria, en el sentido de la subrogación real, lo que vino a ser zanjado con el Código Civil y Comercial de la Nación en el 248. Hoy, ¿cómo opera la protección de la vivienda en pandemia? Porque es uno de los principales problemas. Sí, este era un tema muy importante,
porque obviamente se conecta con lo de los consumidores, ¿no es cierto? El consumidor, prácticamente si tuviéramos que ver cuál es su principal punto de preocupación, es la vivienda. Es la vivienda. El único activo, en general, es el único activo. Claro, pero hoy hay algo que se agrega a eso, que si te obligan al aislamiento, ¿dónde vas a cumplir? Tienes que tener tu casa, tienes que tener un lugar donde estar, ¿sí? Si no, no se puede cumplir. Entonces, si nosotros miramos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? La Corte en abril ya de este año dijo que, dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado, y en especial a aquellos grupos que son afectados en forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Y entre esas personas de mayor vulnerabilidad, muchas de esas las tenemos nosotros mencionadas también en el artículo 75 de la Constitución, cuando nos marca las acciones positivas. Y menciona a quiénes: las personas mayores, estos que antes llamábamos ancianos, las niñas, los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGTB, las mujeres embarazadas o en periodo posparto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, que esas en la Argentina son las que más están sufriendo, como ya lo hemos visto. La población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, el personal de los servicios de salud que atienden esa emergencia. Entonces, la Corte Interamericana ha llamado a la reflexión sobre estos grupos más vulnerables de la sociedad y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales obviamente está la vivienda. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esos grupos vulnerables? ¿Qué ha pasado en la pandemia con todos esos grupos vulnerables? Bueno, lo primero que podría comentar es una decisión que le llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí?, en el mes de mayo, sobre este asunto. ¿Por qué se plantea este asunto? Porque vienen y cierran un geriátrico que estaba en provincia de Buenos Aires porque no estaba en condiciones. Era un geriátrico que no tenía condiciones de sanidad suficientes, entonces hay que cerrarlo. Bueno, ¿qué hago? Sí, cierro el geriátrico, pero ¿a dónde me llevo? Discúlpeme la expresión, pero para que nos entendamos bien. ¿A dónde me llevo a todos estos viejos? ¿Sí? Entonces, empezaron a discutir ¿qué discutimos los abogados cuando no queremos resolver el asunto? ¿Qué hacemos los jueces cuando no queremos resolver? La competencia. La competencia. ¿De quién era competencia esto? ¿De la provincia de Buenos Aires? ¿De la Cava? ¿De quién? ¿Del gobierno de la nación? Bueno, entonces llega a la Corte, fíjense qué barbaridad, porque esta es la barbaridad más grande que uno se puede imaginar, que un asunto así llega a la Corte de la Nación para saber quién es el juez competente, por favor. Cuando en situaciones así lo que necesitamos son soluciones rápidas, como lo dice Héctor, y acá estamos discutiendo la competencia. Entonces, ¿qué hizo la Corte de la Nación con esto? Por supuesto, dice la Corte, mire, esto es un geriátrico que está en provincia de Buenos Aires, y acá nadie ha dicho que el problema lo ha generado el gobierno de la ciudad, así que es la provincia de Buenos Aires que es competente. La provincia de Buenos Aires, pero ¿a dónde la provincia de Buenos Aires? ¿Qué juez de la provincia de Buenos Aires? Entonces lo que hizo la Corte fue mandarle el expediente a la Corte de la provincia de Buenos Aires y le dijo, usted diga quién es el juez competente, para evitar andar dándole vueltas y vueltas. Bueno, debo decir que cuando vi esa sentencia, dije yo, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo la Corte de la provincia de Buenos Aires? Porque no encontraba yo la sentencia. Entonces escribí a amigos que están en la Corte de la provincia de Buenos Aires y tuve la gran alegría de saber que a los 2 días que la Corte de la Nación le había
dicho, porque la decisión de la Corte de la Nación es de un 5 de mayo y el 7 de mayo, o sea, los 2 días, la Corte de la Provincia de Buenos Aires ya había dicho quién era el juez competente, lo demás de Zamora no interesa quién, pero le mandó directamente el expediente. O sea, ahí vemos que la justicia, de alguna manera, empezó mal el asunto, pero terminó bien, en el sentido que por lo menos sabemos quién es el que se tiene que pronunciar. Otros de esos grupos, ¿sí?, que menciona la Corte Interamericana, a los que tenemos que proteger, especialmente en materia de vivienda, también tenemos casos que han llegado a la jurisprudencia. Por ejemplo, el caso de las personas trans. Las personas trans tienen gravísimos problemas porque tienen ya problemas de vivienda per se, no tienen trabajo estable. Hay muchas personas trans que afortunadamente han llegado a estudiar, a recibirse. Conozco personas maravillosas que se han recibido de abogados, que están en estudios jurídicos, pero son las menos. Hay muchísimas personas trans que lamentablemente ni siquiera han podido terminar sus estudios, son objeto de gran discriminación por parte de la sociedad. Entonces, estas 3 personas trans, una de ellas incluso con HIV, y fíjense ustedes, y el problema de a dónde voy, cómo me... Entonces, un defensor público planteó ante la Ciudad de Buenos Aires el problema de estas personas y tenemos una decisión, ¿sí?, del juzgado en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires del 28 de abril que le ordena a la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, darle vivienda a estas personas para ir solucionando y paliando ese problema. Personas con discapacidad, que hemos hecho también con las personas con discapacidad que también se enfrentan con grandes problemas con esto. Hay un caso que viene arrastrándose desde antes. Una persona, a propósito de lo que dijiste de la subrogación real, fíjate qué interesante este caso. Este señor vive en un inmueble, le han declarado la quiebra, pero el bien está inscripto, está afectada esa vivienda. Ahora hablaríamos de afectación de la vivienda antes del bien de familia, ¿sí? Entonces, él, para poder pagar las deudas, ha pedido la desafectación para vender, ¿sí?, y después poder comprarse otra casa menor, lo que sabemos, y con el producido, parte del producido, pagar las deudas. Pide la desafectación. Pero después, con todo este problema, advierte el gravísimo problema que se le puede presentar con esa desafectación. Entonces, y vive en una unión convivencial con otra persona que también necesita esa vivienda, que también tiene hijos y tiene toda una familia. Entonces, es como que desiste, como que pide que no le tengan en cuenta ese pedido que él ha hecho de desafectación de la vivienda. Bueno, la mayoría de la Cámara entendió que no podía volverse sobre esta manifestación y que él había pedido que se desafectara y por lo tanto marchemos adelante. Hay un voto muy interesante del doctor Barreiro, en cambio, que dice, lamentablemente con minoría, que dice que al ser el fallido una persona de avanzada edad y con discapacidad, corresponde revocar la sentencia que autorizó la desafectación del bien de familia respecto al inmueble donde reside con su conviviente, pues cuando se trata de cuestiones tan sensibles, la interpretación normativa debe guiarse por los superiores derechos tutelados, atemperando el rigor falencial y ponderar con una visión más amplia los derechos del ser humano y sus necesidades básicas. Entonces, para mejor, dice el doctor Barreiro en su voto, los acreedores que eran de título anterior, que podrían haber pedido la inoponibilidad, ninguno ha abierto la boca, nunca abrió nada. Y algunos que otro bien tiene este señor. Así que, aunque ya se dictó la autorización para vender, permitámosle a esta persona que por el momento conserve ese bien que es su vivienda en un momento tan dramático de su vida, sobre todo porque una persona con discapacidad.
Entonces, creo que la situación general, como decían también recién Héctor, y comparto plenamente lo que él dice, exige esta mayor flexibilidad frente a las instituciones jurídicas tradicionales. Alguien me puede decir, bueno, pero mire, autoridad de cosa juzgada, desafectación, etcétera. Sí, bueno, pero mire, tengo una persona con discapacidad, una persona anciana, una persona, ¿y qué te está diciendo la Corte Interamericana? Protegela, son personas en estado de vulnerabilidad. Entonces, bueno, creo que debemos tender a eso, a esa flexibilidad que requiere la incerteza. Vuelvo al punto inicial. En las certezas tenemos absolutos. En las certezas podemos manejarnos con criterios no flexibles, pero en las incertezas, ¿quién puede ser inflexible frente a la incerteza? Flexibilidad y adaptación sería la conclusión. Así es. Ariel, ¿querés hacer alguna pregunta o alguna consideración? Sí, una pregunta, Aida. Yo sé que todos sabemos que fuiste quien, en primer término, nos colocó a nosotros en el pleno conocimiento del sistema francés en materia del tratamiento del pequeño concurso y concretamente su análogo, que es el del consumidor. Y te pregunto, ¿ha seguido la evolución en el derecho positivo y en este caso sigue manteniendo el derecho francés aquella orientación que vos habías ponderado como aceptable, admitiendo que no sería aplicable tampoco en la certeza, pero supongamos en la antigua normalidad, en la vieja normalidad? ¿Tenés presente el proyecto que entró a consideración del tratamiento del concurso del consumidor en el año 2017 más o menos? Sí. Mirá, ese proyecto estuvo muy bien trabajado y hay gente que conoce mucho del tema. No quiero omitir a nadie, pero voy a mencionar una sola para no, para no entrar con todos. Estaba Belén Japace, que de Tucumán, que en fin, hasta su tesis doctoral versa sobre ese punto. Entonces, no tenemos proyectos malos. Y ahora entró un último proyecto que se ha presentado también, muy extenso. Quizás le falta esto que quiere Héctor y yo también, la simpleza. Quizás es demasiado complicado, demasiado largo, el proyecto habría que acortarlo, pero sobre este tema, se ha escrito y se ha trabajado muchísimo. Después de aquel trabajo mío, que también una senadora tomó el sistema francés en su momento para llevarlo, pero se han presentado otros proyectos, se ha estudiado mucho el tema, se han creado centros específicos de protección del consumidor que han estudiado esos temas. O sea que hay que, quizás, ¿no es cierto?, habría que reflotar esos proyectos, tomarlos, simplificarlos, especialmente simplificarlos, y llevarlos adelante. Eso parece ahora más necesario aún cuando es evidente que una tendencia política, quizá la única jurídica, resulta de la explosión monetaria que está destinada de alguna manera a reactivar el consumo. Razón por la cual entonces vamos a caer. Existiendo consumo, todos seremos consumidores con plata floja, pero seremos consumidores antes que no valga nada, y se generará una activación respecto de este bien que es el consumo dentro del capitalismo, ¿no? Claro. Héctor, Pero, ¿alguna perdón, consulta, Héctor? Sí, perdón, que quería decir esto nada más, Sí, que adelante, coincido totalmente con Héctor,
y también creo que Dazo está de acuerdo con esto, que una ley sola no nos soluciona el problema. Una ley sola no. Y otro punto que creo que hay que tener muy en cuenta en esta materia de protección de los consumidores, y que es el defecto que tiene algunos de los proyectos, es que hay que evitar crear organismos burocráticos, ¿sí? Organismos, nuevos directores, no. Eso también hay que tratar de evitar porque si no es más burocracia estatal ineficiente en muchos casos. Simplificar es la palabra. Simplificar. Héctor, ¿alguna consideración al respecto? Héctor. Héctor. Sí, ya estoy. Sí. ¿Alguna consideración al respecto de lo que... Lo que puedo decir es que si yo respeto a la doctora Ebermacher, hoy es otro paso a admirarla. De manera que no tengo nada que decir. Bueno. Si les parece entonces, abrimos un canal para preguntas, 4 o 5 preguntas, pero vamos haciendo un cierre tentativo, y después contestamos las preguntas. Comienza la ronda de cierre, Ariel. Bueno, creo que... 3 minutos. 1 minuto me haces 3. 3 minutos. Bueno, quiero agradecerte a vos particularmente tu organización, tu vocación por el Zoom y también particularmente a todos los que veo aquí presentes y a los que quisiera, aprovechando circunstancialmente esta situación tan especial de nuestro recíproco confinamiento, mandarles un cariñoso afecto a todos los conozco, todos están en nuestro corazón, a todos los hemos encontrado en la facultad, como alumnos, como colegas, en los tribunales, en todas partes. A todos ellos, en forma muy especial, sin nombrar a ninguno. Hay algunos de ellos que lo veo después de mucho tiempo, como a José, por ejemplo, José Escandel, y como a Mariana, como a Ricardo, todos, Federico. A todos ellos, muchas gracias. Aprovechando para usar de esta manera lo mejor que encontramos en la vida, que no es el derecho, sino esta amistad y estos sentimientos que nos unen para siempre. Gracias. Gracias a vos, Ariel. Muchísimas gracias y quédate a la espera a ver si hay preguntas. Aida, ¿algún cierre? Bueno, en la misma línea de Ariel, yo les agradezco infinitamente esto que me ha permitido estar con ustedes y quizás como reflexión final, algo que me enseñó Héctor y que me enseñó hace tiempo porque Héctor prologó mi primer libro, que fue mi libro sobre los privilegios concursales. Y esta es una historia que he contado muchas veces, pero que aquí probablemente hayan jóvenes que nunca la escucharon y fue una lección de vida para mí y espero que sea una lección de vida para ellos también. Cuando yo lo fui a ver a Héctor, yo no lo conocía y lo fui a ver en un puesto muy importante que él tenía en esa época y llegué a su despacho el mismo día que la Argentina estaba pasando por un problema terrible que fue la matanza de Ezeiza, ¿sí? Entonces, yo lo miré a Héctor y le dije, mire, doctora Alegría, a mí me parece una cosa ridícula que nosotros estemos hablando sobre los privilegios concursales y la gente se está matando en Ezeiza. Y Héctor me miró y me dijo, mire, doctora, usted ha venido de Mendoza, el único motivo de su viaje ha sido hablar conmigo para ver si yo le hago ese prólogo o no. Y ¿sabe qué, doctora? Si cada uno hace lo que debe hacer, lo que está pasando en Ezeiza no pasaría. Y eso que me enseñó Héctor, para mí ha sido una lección de vida.
si cada uno hace lo que debe hacer, y esto andaríamos mejor todos, ¿m? Si cada uno hiciera lo que debe hacer. Así que yo a la gente joven que está acá, lo único que les puedo es repetir aquellas palabras que hace tantos años en esta amistad tan maravillosa que tengo con Héctor Alegría, él me dijo esa vez, ¿m? Que cada uno haga lo que debe. Y entonces el todo va a funcionar mejor. Gracias, Aida, gracias por todo. Quedamos a la espera. Quedamos a la espera de preguntas. Héctor, un cierre. Ya lo hice, ¿no? ¿O no? ¿No? Cierro de nuevo. Bueno, le agradezco mucho a Aida estas palabras realmente que me emocionan, porque realmente fue así. Y yo en el prólogo puse que era la primera vez que yo veía que se destacaba y se le publicaba un libro a un jurista del interior, que para mejor era mujer. Es decir, que me pareció que el ímpetu que tenía ella, y que después ya se probó mucho más que cualquier palabra, era ponderable absolutamente, y que eso, como lo dijo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Gracias. Pasamos a las preguntas, gracias a ustedes, realmente excepcional, como esperábamos, como siempre, han dado todo y nos han ilustrado profundamente, pero pasamos a las preguntas. Gabriela Antonelli, doctora Gabriela Antonelli, ¿tiene alguna pregunta? Tenemos tenemos una pregunta de Rodrigo Alegría para Adelante. los tres expositores. Me gustaría saber la opinión de los expositores sobre la moratoria de deuda de AFIP para empresas quebradas. Empezamos por 3 minutos, 3 minutos. Ariel. Bien, está de moda ahora una evaluación que en derecho concursal se llama criterio de viabilidad. Y esto está de moda también en el derecho comparado, el experto independiente. Bueno, volvemos a lo que es hoy el principio rector del derecho concursal: la protección de la empresa y la continuación de la actividad y el mantenimiento del empleo. Si existe una real manifestación de que esto es posible, en el sentido de que la empresa es viable a pesar de estar en quiebra, habrá que darle el beneficio de la discharge, de modo tal que la transmisión fuere jurídicamente admitida. Con el ordenamiento actual de la quiebra no se vuelve, salvo que un avenimiento lo pueda hacer. De todas maneras, en épocas de emergencia, todo es posible. En el naufragio, todas las conductas que signifiquen el salvataje tienen un valor desde el punto de vista axiológico, también lo sería desde el punto de vista económico, que la empresa, demostrando que alguien tiene interés por ella, sería una especie de cram-down en la quiebra. Por lo cual esto sería posible en un sistema de emergencia. Héctor. No opino sobre el tema. Aida, ¿alguna consideración? Sí, yo preferiría no opinar, porque siempre he sostenido que el derecho fiscal no es derecho. O sea, en lo fiscal las soluciones vienen así, traídas de acuerdo con lo que... La conveniencia. Sí, la conveniencia y la ideología circunstancial imponen. Gabriela, ¿algo más? Sí, hay una pregunta más de Alicia Pereira.
hace esta reflexión previa. Si el consumidor es financiado por bancos y o tarjetas de crédito, la liberación de las deudas estaría afectando a quienes tienen espaldas para soportarlo. Pero si la liberación de las deudas del consumidor afecta a proveedores y comerciantes, también se puede tolerar esa liberación que podría llevar a la insolvencia a pequeñas empresas. ¿Dirigida a quién? Indistintamente a los tres expositores. Bueno, Bueno, mejor preguntarle a un sacerdote, ¿no? La moral y las buenas costumbres. Porque Aida, desde este punto de vista, el derecho diría que no, ¿no? claro, no, la pregunta que hace la colega es perfectamente conducente. Ahora, si usted mira en la mayoría de los casos de pequeños concursos, etcétera, y en la situación de pandemia actual, la mayoría de las deudas son de tarjetas de crédito, o sea que está el sistema bancario detrás. O sea que la pregunta que ella hace es conducente, pero actualmente el gran endeudamiento es a través de las tarjetas de crédito, no del almacenero, no. Gabriela. Federico Moro, creo que iba a hacer una pregunta, pero no terminó de formularla. Entonces, creo que... tengo una pregunta de Alejandro Chamatrópulos que dice, un segundo ciclo, un tercero de la pandemia, como está sucediendo en Europa, ¿qué matices adicionales traerían al escenario jurídico concursal actual a cualquiera de los tres expositores? Héctor. Bueno, no se me imagina todavía una solución para la primera ola, para estar encontrando una para la segunda. Yo creo que es un poco lo que hemos dicho. Es decir, si sigue los fenómenos como los que estamos comprobando, y bueno, habría que abrir la mentalidad y salir adelante a combatir en serio la cosa y no ponerle paños tibios. Eso es lo que yo creo. Gaby. Bueno, no tengo más preguntas por ahora. Bueno, entonces cerramos el círculo agradeciendo a los grandes maestros que nos han acompañado hoy por iluminarnos con sus ideas, con sus conceptos, que nos dejan conclusiones y también ideas para el debate. La verdad, estamos en una situación difícil y encontrar que en este pantano oscuro que nos hemos sumergido exista un faro de conocimiento como el que ellos nos aportan es muy importante. Por eso quiero agradecerles a Ariel, un amigo, a Héctor, otro amigo y director de tesis, a Aida, que siempre está dispuesta, a los tres enormemente por este encuentro que, como dije, nos ha iluminado y espero que ese alumbramiento, ese sendero que nos indican, sea el correcto y podamos encontrar soluciones a lo que todavía no hemos encontrado. Nos encontramos, sí, seguramente la semana que viene con una nueva conferencia, con un nuevo intercambio de ideas, y yo les pido que cada uno en su lugar, en su casa, en su oficina, en el Zoom, les den un aplauso a los grandes maestros. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Aida. Nos vamos encontrando seguramente rápido para darnos un abrazo. Adiós.